Hiwasa, nosotras. Resistencias chiquitanas, guarayas, mojeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas. Nosotras. Hiwasa. Disidencias tebís, mujerengues, eusas, parimachos, uyupacus, machorras, maricas. Hiwasa. Nosotras. Nosotras. Comunidades indígenas, entre la norma heterosexual y la marginación homo y transexual. Verdad es que generalmente entre los serranos y yungas ha el demonio introducido este vicio debajo de especie de santidad, y es que cada templo o adoratorio principal tiene un hombre, o dos, o más, según el ídolo, los cuales andan vestidos como mujeres desde el tiempo que eran niños, y hablaban como tales, y en su manera, traje y todo lo demás, remedaban a las mujeres. Con estos, casi como por vía de santidad y religión, tienen las fiestas y días principales su ayuntamiento carnal y torpe, especialmente los señores principales. Esto sé porque he castigado a dos. El uno de los indios de la sierra, que estaba para este efecto en un templo que ellos llaman Huaca, de la provincia de los Conchucos, término de la ciudad de Huánuco. El otro era en la provincia de Chincha, indios de su majestad, a los cuales, hablándoles yo de esta maldad que cometían y agravándoles la fealdad del pecado, me respondieron que ellos no tenían la culpa, porque desde el tiempo de su niñez los habían puesto allí sus caciques, para usar con ellos este maldito y nefando vicio, y para ser sacerdotes y guarda de los templos de sus indios. De manera que lo que les saqué de aquí es que estaba el demonio tan señoreado en esta tierra, que no se contentando con los hacer caer en pecado tan enorme, les hacía entender que tal vicio era especie santidad y religión, para tenerlos más sujetos. Padre Fray Domingo de Santo Tomás, en Crónica del Perú, El señorío de los Incas, Pedro Cieza de León, 1553. Para el siglo XVI, contexto inmediato a la desmedida violencia de la invasión española, la crónica era el género literario que relata la existencia de corporalidades y subjetividades sexuales diferentes a la norma heterosexual que pregonaban, con la palabra de Dios en mano, los conquistadores invasores españoles. De ahí que soldados cristianos como Pedro Cieza de León escriben sobre los llamados indígenas travestidos para el ejercicio ceremonial religioso, los nombran en calidad de sodomitas, según su época, y sancionan estos rituales como nefandos. O Vasco Núñez de Balboa, según el libro La descolonización del sodomita en los Andes coloniales de Michael J. Horswell, en ruta a descubrir el Océano Pacífico en 1513, llega a una villa y derrota y mata aproximadamente a 600 indios carecuá. Subsecuentemente, alimentó con 40 sodomitas a sus perros. Peter Mártir registró el espectáculo en el grabado de Cádiz, 1516. Cinco siglos después, en pleno siglo XXI, ¿cómo nos acercamos a las comunidades indígenas, rurales, campesinas, para hablar de diversidades sexuales y de género? ¿Cómo nombramos estas sexualidades tomando en cuenta que la sigla LGBT es una sigla urbana y de finales del siglo XX? ¿Cómo visibilizamos estas historias atravesadas de violencia, exilios y silenciamientos? La importancia de estas historias radica en el hecho de que las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género
se han quedado en las ciudades y no han atravesado la frontera del área rural. Por eso, no es llamativo que al abordar estos temas en ciudades intermedias, comunidades indígenas como Patacamaya, Sicacica, Achacachi, Huarizata, Caranavi y otras, nos encontramos con respuestas que niegan la existencia de esta población, o, por el contrario, atribuyen estas problemáticas, lo plantean de este modo, como ajenas a la comunidad, como producto de las ciudades, y en algún caso por el consumo del pollo. La negación obedece a que el imaginario indígena todavía se piensa como la reserva moral de la sociedad, que, por otro lado, no es nada más que la idealización del buen indígena, como legado del discurso colonizador. Yo por eso, como no estoy tanto informado en la comunidad, no hay ese, en otros tal vez en ciudades, en departamentos, hay, ¿no? Por eso hay veces no estoy tanto informado en la comunidad manticana. No. ¿Alguna vez ha visto en Patacamaya o en su pueblo? Nunca. ¿Y será que hay? ¿Usted se pregunta? ¿Habrá? Ahora no ve, no sé, habrá en las ciudades. En las ciudades. ¿Aquí en Patacamaya? Tal vez, no sé. Tal vez. ¿Y en su pueblo? No hay. ¿En Ancoati, del lugar de donde eres? Ahorita, ahí legalmente no hay. No, en la ciudad sí sé ver, pero aquí en mi pueblo nunca. En la ciudad, pero en Sorata no hay. En Sorata no hay. Aquí sí hay. Aquí hay. Ya, ¿usted ha visto? Sí, en La Paz más que todo. Ya, en La Paz. Por ejemplo, aquí hay maricones que siempre es que el pollo también lo tergiversa todo pollo. También las mujeres son así. En el caso de las poblaciones que asumen la existencia de personas LGBTI, lo hacen alegando que son pocas y que generan prácticas de corrupción y depravación de la comunidad, casi reproduciendo el discurso sodomítico del siglo XV que aglutinaba toda la depravación y corrupción moral y social en la figura del sodomita. Esta corrupción señalada se refiere también a la pérdida de la masculinidad del hombre, en el caso de los gays que son identificados como personas que asumen los caracteres del género femenino, o en el caso de las lesbianas, como mujeres que se atreven a transgredir el género femenino para asimilarse al género masculino. Reflexiones que no individualizan la orientación sexual y la identidad de género. He visto, pero hay unos dos siempre que están llevando a los jovencitos a los cantos. Por eso les digo, no es tan factible de cómo podemos hacer esa prevención. Tal vez así no se expresan muy notoriamente, pero algunos caracteres se nota así de poco, ¿no? Pero no hay así, digamos, una identificación siempre. Claro, algunos caracteres así, o sea, es que actúan como mujeres los varones, ¿no ve? Casi más o menos se colocan aretes, su forma de ser, la caminata, así, ¿no? Pero no expresan, por ejemplo, eso que no se identifican, ¿no? Son mediante camuflaje, así más o menos, ¿no? Entonces, pero yo veo eso más o menos. Se nota de lo que en su hablado, bien despacito hablan así como la mujer habla así, ya con mímica, ya así sus manos pues, se pone a hablar, hasta su peinado ya otra clase es, otra está pintado, el labio anda. Sí. Y por eso es mirado. Sí, por eso es mirado. Mira ese joven, mira sus labios pintados, hasta sus pestañas así vueltas, ya anda ya pintado, ya anda. Recuerdo, por ejemplo, desde niñez, había, por ejemplo, aquí una señorita compañera del curso, se llamaba Lidia, ¿no? Ella no se identificaba, claro, era chica, ¿no? Pero a medida que va desarrollando el tiempo, ya en el colegio, claro, con chicas dormía, así eran las chicas sus amigas, todo aquello, ¿no? Pero sin embargo, a medida del tiempo que ha pasado, cuando ya estaba también ha estudiado en la normal, ¿no? Entonces se ha convertido varón.
incluso se ha cambiado su nombre Lidio, ¿no? Lidia era en colegio, ahora en la normal Lidio ya vemos, y ya tiene su pareja así. Entonces eso un poco me sorprendió a mí, y por lo cual actualmente, por ejemplo, tiene una discapacidad, ¿no?, que conozco, ¿no? Entonces en área rural, la única que he conocido en la vida. Otra reflexión planteada en las comunidades indígenas es la referida a las prácticas religiosas católicas que sancionan a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género desde el señalamiento de pecado y espíritu inmundo. Silvia Rivera Cusicanqui, en el libro Reflexiones sobre diversidades sexuales y de género en comunidades indígenas de Bolivia, publicado el año 2013 por Comunidad Diversidad, habla de la influencia judeocristiana heterodoxa y selectiva, es decir, que se adoptaron y aceptaron algunos dogmas del cristianismo y otros no, y que esta acción provocó el sincretismo religioso. Pero lo que se puede evidenciar es que el discurso judeocristiano, su modelo heterosexual patriarcal, explica estas sexualidades desde la palabra bíblica y su sanción correspondiente como mandato divino. Esto debido a la fuerte y actual presencia de iglesias evangélicas y cristianas que ofrecen el discurso de salvación y de protección de la familia natural en comunidades indígenas. Tratar, digamos, de explicarles más bien qué tipo de personas son y por qué son así. Porque yo más o menos tengo una base por qué las personas son así, se convierten así, ¿no? Es una cuestión, hacen una parte, no es como dicen muchos, no nacen así, no, se hacen así. Hacen una parte del espíritu inmundo que hay en este mundo, ¿no? El espíritu malo. Entonces esas personas son inocentes, no saben tampoco por qué se convirtieron así, pero se vuelven así. Y no, como yo entiendo por qué se vuelven así, entonces soy tolerante con esas personas y trato de incluso hablo bien con ellos. Tengo incluso amigos, pero a cierta distancia, no es que tengo que invitarle a mi cumpleaños con mi familia, no. Ya, en la Biblia, por ejemplo, explica bien claro, ¿no? Dice que no heredarán el reino hombres que se acuesten con hombres, mujeres con mujeres. Y si van a ver en el antiguo Israel, ya decía, los antiguos civilizaciones que había, que no eran el pueblo de Dios, porque no, el pueblo de Dios era bien estricto, no tenía sus reglas, todas sus normas, ¿no? Y ya los antiguos, los filisteos, Egipto, todos, pues, ya había muchas personas así con inclinaciones sexuales al otro sexo, ¿no? Y entonces eso en la Biblia, mediante los apóstoles, los profetas, decía que eso era inmundo. Pero ¿quién era el causante de eso? Era siempre Satanás, porque en ese periodo ya los demonios se habían esparcido por toda la tierra, ¿no? Desde Noé, desde la Sodoma y Gomorra, ¿no? Desde que Noé que han sido sepultados todos, ¿no? Entonces los demonios ya existían desde ese tiempo. Entonces esas civilizaciones ya había ese espíritu, no solamente del mariconismo, o sea, muchas otras cosas más. No, yo no estoy de acuerdo con esto, prácticamente, porque no es contradecir a la naturaleza, ¿no? En la naturaleza solo hay varón, mujer. Entonces están contradiciendo a la naturaleza de la vida. O sea, están rebelando contra la naturaleza, contra la vida. El discurso judeocristiano no solo sanciona las sexualidades distintas a la norma, sino que instala, en el caso de las comunidades indígenas del altiplano aymara, el modelo binario de pareja social, cultural, política, desde donde se entiende la vida en comunidad, el chachahuarmi, en traducción al castellano, varón-mujer. Sin embargo, los aymaras de comunidades indígenas originarias defienden el chachahuarmi como el modelo casi natural, cósmico incluso, de entendimiento de las relaciones de pareja. Nelson Condori, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, representante de los Ponchos Huairurus, del Simacu Suyu Ingabi,
Marcas, Ayllus, comunidades originarias, provincia Ingavi del departamento de La Paz, explica. Creo que es transportado o si no llegó, no sé cómo. Eso no se conoce en la comunidad. No existe en la comunidad. No hay en la comunidad originaria. No se ha conocido. Siempre hay varón, mujer, masculino, femenino, lo que conocemos. Y cuando entra, como le indico, cuando ya llega a la madurez, entra a ser al campo de ser chacha, de ser huarmi, hombre, mujer. Eso ya es parte de la cónyuge, del matrimonio, que entra ya a tener, a formar un hogar, y cuando ya forma un hogar, esa persona ya es responsable, ya tiene la facultad de manejar a la comunidad, ya puede ser nombrado autoridad originaria, cuando no es todavía, es conocido todavía joven. Por su parte, Silvia Rivera Cusicanqui dice, el chachahuarmi no es más que una suerte de ideal de complementariedad que nunca se cumple realmente, porque hay unos sesgos patriarcales muy fuertes y en general es un mecanismo para encubrir esas diferencias y jerarquías sexuales, encubridor del patriarcado andino. Por sí nomás ya están abandonando, si es que existiera, por su conducta, por el lugar donde que vive, ellos van a abandonar el lugar y nadie lo va a abusar, nadie lo va a decir, porque él mismo se va a automarginar, porque la comunidad no tiene lesbianas, no tiene homosexuales, no tiene esas cosas. Entonces, donde que hay ellos, por lo que se ha hecho contaminar, entonces van a ir avanzando, porque nosotros no podemos sentenciar, ni abusar, ni humillar. Se respeta, el mundo aymara respeta, hay reciprocidad, nosotros compartimos, pero no le podemos fomentar esos tipos de actos, porque allá en la comunidad, chachahuarmi, marido y mujer, eso es el que avanza y eso es parte de la vida y eso es la ley cósmica lo que nos interpreta. Desde nuestra cultura mismo indica, Manco Cápac tenía a su mamá Ojlo, hermano. Entonces nosotros somos de esa dualidad. El sol es como varón, la luna es como la mujer. Condori habla de la automarginación, pero lo que realmente pasa es la marginación de homosexuales y transexuales en comunidades indígenas, porque se los ve como una amenaza al orden patriarcal sobre el que está construido también la lógica indígena. Por otro lado, aunque no existen sanciones comunales reglamentadas, sí existen sanciones sociales como mecanismo de control y disciplinamiento de las sexualidades en la comunidad, que, más allá de la marginación y la violencia, muchas veces puede llegar a afectar la legitimidad y el acceso a la tierra. En la población de Achacachi, una entrevistada nos comenta sobre la situación de tierras, la titularidad de las tierras, sanciones y multas para estas personas. Sí, esas clases no permite así. Ahí sí. ¿Qué tipo de sanciones? O sea, ¿cómo los castigan? Eso, algo, más o menos en campo hacen esos tipos, sus terrenos, quitan, después multa, harto plata pagan, eso es. Ya. Sí. ¿Pero por qué les quitan sus terrenos? ¿No tienen derecho, digamos, a los terrenos? Eso es por respeto, no sé. No sé, porque un respeto tiene que ser una comunidad de sí, para eso. Según Silvia Rivera Cusicanqui, a la mujer lesbiana y de aspecto masculino en las comunidades indígenas aymaras le dicen orcochi, que tiene la connotación de flojera, es decir, la mujer que transgrede los mandatos del ser la buena mujer en la lógica patriarcal. En el caso de las comunidades quechuas se usa la palabra carimacho, que también hace alusión a la mujer con comportamiento poco femenino. Al hombre homosexual aymara se le dice queusa y queua al quechua, que tiene la connotación de cobardía, pero también maricón u homosexual. En el caso de los homosexuales de comunidades del oriente boliviano, se usa el término teví en comunidades indígenas chiquitanas, cuya traducción sería maricón, desviado, embrujado en algunos casos. Y para las mujeres trans,
Laura Libertad Álvarez Mollinedo reivindica el término Uyupacu, mujer con pene, como posicionamiento político trans e identidad indígena. Todas las personas gays, lesbianas y transexuales en comunidades indígenas han estado resistiendo desde el anonimato y el silenciamiento de sus sexualidades ante la dificultad del ejercicio pleno por la norma heterosexual imperante. Eddie, seudónimo, activista juvenil de la población de Patacamaya, nos habla, en primera persona, de las dificultades para el ejercicio pleno de su sexualidad en Patacamaya y poblaciones indígenas aledañas a la misma. Bueno, acá es un poco muy difícil hablar de género, digamos, mucho peor, digamos, de la diversidad. Bueno, si yo solo hablaba en mis talleres, digamos, de derechos sexuales, era delito, porque pensaban que nosotros estamos incidiendo a que tengan relaciones, cuando no era así, digamos, y hablar sobre esta diversidad es mucho más delicado, de que nos pueden odiar, porque la gente de acá es un poco cerrada. Todavía no tiene esa mente abierta, digamos, los papás, más que todo de comunidades que son más cerraditos, que están todavía recién aprendiendo con estas cosas, informándose recién mediante la información de TV, no sé, internet, entonces es un poco difícil. Recientemente conozco un poco cuántas personas de acá, de comunidades lejanas de Patacamaya, que son de la diversidad sexual igual. Acá en Patacamaya igual estoy descubriendo recién, no lo sabía. Pero a veces me hablan y dicen que tienen miedo mucho porque no puede decirlo a su familia. Tiene miedo de que le boten de la casa, tienen miedo de que le digan que no eres mi hijo, te rechazo como hijo. Entonces tienen mucho homofobia eso. Entonces yo he atravesado con uno que es una autoridad indígena, que ellos nunca nos van a apoyar, digamos. Las autoridades políticas, obviamente, pero las autoridades indígenas no, prácticamente no entienden. Piensan que somos unos chicos locos, esos nos dijeron. Por su parte, Andrea Lisset Collauri, mujer trans aymara, chola, de la comunidad de Villapuni, perteneciente a la provincia Camacho del departamento de La Paz, relata su proceso de transformación para acceder a su identidad de género y hacerse respetar como una comunaria más. En el proceso, cuenta sobre los prejuicios de algunos pobladores de su comunidad sobre la transexualidad, que, sin embargo, no fue un impedimento para la realización de sí misma, como mujer que trabaja y vive entre la comunidad de Villapuni y la ciudad de Viacha. En comienzo, cuando yo llegué a la primera, no querían registrarme, pero yo les he indicado las leyes que tenía. Justo en ese año también es lo que se ha aprobado la ley 807, identidad de género, y con todos los documentos que me ha facilitado lo que es la Xeresi, lo he presentado ante las autoridades y lo he explicado de forma correcta y posteriormente lo aceptaron. Y al principio, que no querían aceptar y respetar tu identidad de género para reconocerte como comunaria de Villapuni, ¿qué arguían? ¿Cuál era el argumento? ¿Qué te decían? Para mí no era una forma ni de discriminación, nada. Yo lo veía más al contrario como un requisito que me estaban pidiendo. Yo les indiqué que me registraran con el nombre que me corresponde y el género que me corresponde. Ellos lo que me pedían era, bueno, no creo que habría posibilidades. Primero tendrías que ir a la alcaldía y sacar un orden más o menos y nosotros te registramos. Para mí era como si estuvieran pidiéndome algún tipo de requisito para poder realizarlo ellos. Y cuando yo los presenté, inmediatamente me registraron como corresponde. Andrea posee la titularidad de sus tierras y ha logrado que se respete su identidad de género porque constantemente trabaja y hace trabajar sus tierras, además que cumple con las labores de su comunidad. Asimismo, relata que para ella acceder a su identidad de género y lograr el respeto e inscripción como mujer fue facilitado por la Ley 807, Ley de Identidad de Género en Bolivia, que permite a las personas trans cambiar el dato del sexo, del nombre y la imagen en los documentos de identidad. En esa parte, primero que nada, ya estoy afiliada, soy 100% comunaria. Y pues las tierras, lo que son pertenencias, me corresponde a mí. Hay otro de los documentos donde es de mi abuelita, las propietarias. Ha fallecido hace más o menos un aproximado de 1 año y medio. Incluso ha firmado junto con las autoridades
para lo que es mi persona, así que ahí no habría posibilidades de que me nieguen. Yo con esos documentos me paro y no, yo creo que hoy en día incluso la ley mismo dice los beneficios se le puede dar a quien le guste, digamos, la propietaria. Y para mí no, para mí en mi comunidad todo está bien. Yo soy la propietaria y yo soy la que va a hacer la cosecha, la siembra. Yo soy la que autoriza a quien le hago a trabajar en mis tierras, a quien le permito que pastee sus ganados en ahí y a quienes no. Estos testimonios de personas que viven en comunidades indígenas se transforman en relatos de resistencia desde el ejercicio de la sexualidad y el género distinta a la norma hegemónica. Personas que resisten porque se han hecho cargo de la felicidad de sus vidas allí donde la discusión sobre orientación sexual e identidad de género todavía no ha llegado. Entonces, el trabajo que están haciendo es relevante porque están planteando la discusión de las sexualidades como afrenta al patriarcado para transformar el mundo indígena y para denunciar todas las formas de violencia ahí adentro, donde se socapan a título de usos y costumbres. Hiwasa, nosotras. Resistencias chiquitanas, guarayas, mojeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas. Nosotras. Hiwasa. Disidencias tebís, mujerengues, eusas, parimachos, ulupacus, machorras, maricas. Hiwasa, nosotras. Nosotras.